Hola, buenas tardes, estimados alumnos, estimadas alumnas. Esta tarde vamos a repasar algo muy importante que pues, me había olvidado que habían modificado. Es una modificación muy importante que probablemente os caiga en el examen alguna pregunta de este apartado, porque es nuevo de este año y pues bueno, ha sido motivado por un cambio en la legislación que ha afectado a este apartado. Pues bien, se trata del tema 7, como habéis podido ver en la presentación, y nos habla sobre la capacidad jurídica y supuestos de apoyo. Este apartado 4 del tema 7, pues un compañero vuestro pues puso un comentario en el vídeo como que se había cambiado y claro, pues quiero agradecerle públicamente que me mandara ese mensaje, porque así pues también nos ayuda a todos, pues porque no me había dado cuenta de que habían hecho este cambio tan importante. Bueno, ¿qué es lo que conlleva este cambio? Pues bueno, nos dice el libro en su nueva edición que al hablar del apartado capacidad jurídica y supuestos de apoyo, que es una pregunta que puede caer perfectamente en desarrollo o en pregunta corta, como puede ser, y nos dice que tradicionalmente, como aparecía en el libro, en la edición del libro anterior, se había distinguido en la personalidad jurídica dos tipos de capacidades. La personalidad jurídica se dividía tradicionalmente en dos capacidades. La capacidad jurídica, que pues, se concebía como un presupuesto que facultaba para ostentar la condición de sujeto, tanto activo como pasivo, y que había caído muchísimas veces en TEIS, ya veis, 2019, 14, 13, 12, pues muchísimas veces, dentro de las relaciones jurídicas, y que tenía que ver con la titularidad de esa personalidad. Y por otra parte teníamos la capacidad de obrar, que era la que se le reconocía a una serie de sujetos o a los sujetos en el papel de sujeto activo o pasivo, y era la posibilidad de, una vez que ya tienes personalidad jurídica y por ello capacidad jurídica, que además además de esa titularidad, pudieras ejercer esa manifestación o ese tipo de capacidad, era capacidad de obrar, de poder ejercer, de obrar, de actuar, en definitiva, jurídicamente, y realizar actos jurídicos válidos. Esto cayó en 2020, quiero decir que había caído recientemente. Incluso puede caer con ese título, que tradicionalmente se distinguía entre capacidad jurídica y capacidad de obrar, y esta distinción dentro de la capacidad, pues como vamos a ver, pues ha desaparecido. Desaparece la capacidad de obrar y queda únicamente la capacidad jurídica y su ejercicio. Ahora lo veremos más detenidamente porque es muy importante para preguntas de test, para preguntas de desarrollo, y en este segundo parcial, muy importante. Fijaros, desaparece el concepto de capacidad de obrar para mantenerse un concepto de capacidad jurídica y es su ejercicio de esa capacidad jurídica. ¿Qué es lo que produce ese cambio legislativo? Pues bien, básicamente lo que produce ese cambio legislativo, no sé si lo voy a poder compartir, es pues la ley 8/2021 de 2 de junio, por la que se reforma la legislación civil y la legislación procesal, es decir, el Código Civil y la Ley de Enjuiciamiento Civil, para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad. Pues ya veis que a veces pues, las cuestiones particulares modifican cuestiones generales. Pues así ha ocurrido, ¿no? Entonces, esta es la ley que lo modifica, pero en el libro únicamente pues, se nos dice que, pues eso, que realmente pues, esta capacidad, esta reforma, nos dice el libro, con la reciente reforma de 2 de julio de 2021, perdón, se ha suprimido esta distinción. De modo que
Y aquí es donde vamos a profundizar. De modo que capacidad jurídica, la capacidad jurídica que corresponde a todos los sujetos de derecho por el mero hecho de ser personas, comprende tanto la aptitud, comprende dos aptitudes. La capacidad jurídica comprende dos aptitudes. La de ser titular de derechos y obligaciones y la de ejercitar esos derechos u obligaciones. Perdón. Por sí mismo o en cualquier ámbito, ya sea civil, administrativo, mercantil o el que sea. Entonces, esa distinción que hacíamos tradicionalmente de capacidad jurídica en cuanto a titularidad y capacidad de obrar en cuanto a ejercicio y de actuar, pues se mantiene únicamente capacidad jurídica. Es decir, la personalidad jurídica solo conlleva una capacidad, que es la capacidad jurídica. Personalidad jurídica se adquiere, según el artículo 30 del Código Civil, con el nacimiento, una vez desprendido del seno materno, y ello supone que tienes capacidad jurídica. Esta capacidad jurídica conlleva dos aptitudes: ser titular de derechos y obligaciones y ejercerlos, poder ejercerlos por sí mismo en cualquier ámbito. Esto supone que circunstancias que anteriormente justificaban la privación o la limitación de dicho ejercicio, tanto por la insuficiente madurez mental del sujeto, dejan de ser tenidas en consideración para garantizar la voluntad, los deseos y las preferencias de las personas con discapacidad, quienes de este modo se adueñan de sus decisiones que les afectan frente al papel pasivo que antes les correspondía, porque tenía esa limitación de obrar. Sin embargo, ahora tenemos que considerar que las personas con discapacidad son personas, y aquí os lo pongo, que está sacado de la ley de enjuiciamiento civil. Os pongo el párrafo que me ha parecido más interesante de todas las modificaciones y que no está en el libro, pero yo creo que es lo que más aclara la cuestión, y es que las personas con discapacidad que necesitan ese apoyo, lo que antes llamábamos un tutor, un curador, un representante pues estas personas son esas medidas de apoyo que decide el juez, ¿vale? Entonces, estas personas con discapacidad que necesitan apoyo, el concepto es que son personas con medidas de apoyo. ¿Para qué necesitan esas medidas de apoyo? Para el ejercicio de su capacidad jurídica. Porque ser titular ya lo son, no necesitan nada para ser titular porque ya tienen personalidad jurídica, luego tienen capacidad jurídica para ser titular. ¿Qué es lo que les falta? ¿Para qué necesitan ese apoyo? Para poder ejercer esa capacidad jurídica. Por eso puede decidir el juez que estas personas necesitan medidas de apoyo para el ejercicio de su capacidad jurídica. Pues bien, en aplicación de dicho principio, que es garantizar la voluntad del discapacitado, se suprime la figura del representante, tutor o curador que actuaba en nombre e interés de esa persona con discapacidad para darle apoyo. Para dar paso, lo que hacía este representante es representar y interpretar la voluntad de esa persona y representarle. Pues bien, ahora se da paso a ese apoyo y se configura de forma flexible e indeterminada. Dicha figura de apoyo o medida de apoyo faculta a otras personas para intervenir en los actos y con el alcance que señale la persona con discapacidad, con el propósito de facilitar el adecuado ejercicio de los derechos y obligaciones correspondientes. En consecuencia, la medida que adopta las decisiones y la responsabilidad derivada
de sus actos le corresponde a la persona con discapacidad. No se sustituye el discapacitado por un representante, sino que es el mismo discapacitado el que mantiene su voluntad y la persona, perdón, la medida de apoyo es la que le apoya para manifestar esa opinión o esa voluntad, ¿no? Aunque el objetivo de la reforma es conceder a las personas discapacitadas una función activa y directa sobre cualesquiera decisiones de relevancia jurídica que les pueda afectar, no es menos cierto que siguen existiendo supuestos en los que no pueden dar a conocer su voluntad ni sus deseos, porque la propia discapacidad se lo impide, ¿verdad? Ni lo han hecho con anterioridad a través de un instrumento legal. Entonces, en ese extremo, pues es necesario el concurso de un representante cuya función es interpretar tales voluntades y deseos del discapacitado que no puede expresar. Ahora bien, esta reforma se aplica únicamente a los mayores de edad con discapacidad y no a menores de edad. Luego, a menores de edad se mantiene la representación, porque los menores de edad siguen bajo un régimen de tutela y a los que se aplica esa legislación protectora en su mejor interés del menor. Por lo tanto, al alcanzar la edad de 18 años, pasan a disfrutar de una plena capacidad jurídica. Ya no se distingue esa capacidad de obrar, sino que esa capacidad de obrar se ha convertido en el ejercicio de la capacidad jurídica. Así de sencillo. En el caso de personas colectivas, su capacidad jurídica, en lo que se refiere al ejercicio de sus derechos y obligaciones, va a necesitar siempre al menos alguna persona física para manifestar su voluntad en los actos jurídicos en que intervenga. Pues bueno, esta es la gran modificación que ha habido de este apartado 4, el de +7. ¿Es importante? Sí, es muy importante para los test y para el desarrollo. Fijaros que de aquí que hay una pregunta en 2021, que hay una pregunta en 2020 y muy probablemente que habrá una pregunta en el examen de 2022. Por eso, además, tanto de la novedad que supone, como porque siempre ha caído una pregunta de test o de desarrollo. Entonces, os repito, ¿qué tenemos que tener claro? Pues que personalidad jurídica se adquiere desde el nacimiento y la capacidad jurídica pues es un supuesto, o sea, es la posibilidad, la posibilidad de ser titular de derechos y obligaciones, así como para ejercerlos. Antes estos dos conceptos, estas dos capacidades estaban divididas en capacidad jurídica y capacidad de obrar, pero ahora ya no. Desde esta reforma, al menos para los discapacitados con 18 años, pues supone que la capacidad jurídica pues es la aptitud para ser titular de derechos y obligaciones y para ejercerlos. ¿Cómo para ejercerlos? ¿Qué ocurre? Que para ese ejercicio de la capacidad jurídica puede ser, en algunos supuestos, que un discapacitado necesite o precise de una medida de apoyo o de una persona de apoyo, que en el caso del menor va a seguir siendo el representante o el tutor, y en el caso del mayor de 18 años es una medida pues, más puntual de apoyo para que pueda ejercitar en ese momento a percepción del juez, que pueda en cualquier momento del proceso pues decir, esta persona necesita un apoyo para que pueda ejercitar o para el ejercicio de su capacidad jurídica. Así que, básicamente, este es el gran cambio, que desaparece la capacidad de obrar y se convierte para algunas personas que lo necesitan en pues, la necesidad de un apoyo que es una persona concreta, un especialista o quien diga el juez, que va a intervenir en los actos
en los actos que precise, con el alcance que señale la persona con discapacidad. Y pues no tiene mucho más, ya no hay tanta diferenciación. Entonces, como veréis, también en el tema que os podéis descargar, que está junto a este vídeo, pues también veréis que junto con el esquema de las obligaciones que tenéis por aquí, pues también tenéis modificado el esquema en la parte relativa a la capacidad jurídica y supuestos de apoyo. Entonces, para aquellos que me preguntasteis cómo era esto y tal, pues yo no me había percatado de este cambio jurídico tan importante, ni que se había modificado el libro a raíz de ese cambio, ¿no? Pues bien, aquí lo tenéis a modo de esquema, simplemente para que veáis que pues, capacidad jurídica y supuestos de apoyo, pues podemos hacer un pequeño esquema, tenéis aquí a vuestra disposición y bueno, pues esto es lo que dice, que pues corresponde, la capacidad jurídica corresponde a todos los sujetos del derecho por el mero hecho de ser personas, porque por el mero hecho de tener personalidad jurídica con el nacimiento, pues tenemos capacidad jurídica. La personalidad jurídica tiene ya no tenía dos capacidades, ahora tiene una sola capacidad. Y esta sola capacidad se divide en dos aptitudes. Una aptitud para ser titular de derechos y obligaciones y otra aptitud para ejercerlos por sí mismo. ¿Qué ocurre? Pues que hay unos supuestos de personas con discapacidad en que va a ser necesario pues, personas de apoyo. Obviamente, estas personas con discapacidad tienen que tener más de 18 años para tener esta capacidad jurídica para que sea plena. Si no, si es un menor de 18 años, esta capacidad jurídica de la que estamos hablando no será plena. ¿Por qué? Pues porque habrá un representante que será de ese menor el que va a sustituirle en esas decisiones, en interés del menor. Pero a partir de los 18 años, para adquirir la mayoría de edad, ese discapacitado pues ya tiene la capacidad jurídica plena para ser titular y para ejercerlo. Entonces, ¿cómo lo va a ejercer? Pues si el juez considera que es necesario, establecerá para estas personas pues, unas medidas de apoyo para el ejercicio de la capacidad jurídica. Así aparece esta figura del apoyo, la medida de apoyo de una persona que le faculta para intervenir en los actos y con el alcance que señale la persona con discapacidad. Ya no decide el representante, ya decide la persona con discapacidad mayor de 18 años, porque si es menor de 18 años, seguirá decidiendo el representante legal o el tutor. ¿Qué pasa con las personas colectivas o las personas jurídicas? Pues estas personas colectivas o jurídicas van a necesitar siempre, al menos, a una persona física que manifieste la voluntad de esta persona jurídica, persona colectiva, ¿vale? Y bueno, pues básicamente este es el cambio que se ha producido. Aquí tenéis el tema completo, lo podéis revisar, ya veis que pertenece al tema 7, que es el apartado 4, que pues no me había percatado, ya lo siento, os pido perdón, porque no me había dado cuenta de que se haya producido este cambio, porque habitualmente no trabajo en el ámbito de la capacidad jurídica de las personas y me había percatado de este cambio tan importante y que, pues, vamos, os va a caer con casi con total seguridad en los test y en el examen. El apartado anterior, el apartado 3, no ha sido cambiado, porque no ha influido. Fijaros que nos habla el apartado 3 sobre el sujeto de la relación jurídica, que es la persona y la personalidad jurídica. Por eso nos dice que persona es todo sujeto de derecho.
Todo sujeto de derecho es, por tanto, capaz de ser titular de derecho como sujeto activo o de estar obligado como sujeto pasivo. Perdón. Persona es todo sujeto capaz de relacionarse jurídicamente y también están esos entes supraindividuales a los que es el propio ordenamiento el que les atribuye la personalidad jurídica y esa posibilidad de ser sujetos y que van a necesitar siempre de una persona física para manifestar su voluntad. Y entonces nos clasifica dos tipos de personas. Las personas físicas, naturales o individuales, que adquieren la personalidad jurídica con el nacimiento, con vida, una vez desprendido en el entero desprendimiento del seno materno, y las personas jurídicas colectivas o morales supraindividuales, en tanto que es una construcción jurídica, aunque carecen de la mayoría de los derechos fundamentales de las personas físicas. Existen entes supraindividuales que tienen reconocida esa personalidad jurídica. Esto es la posibilidad de ser titulares de derechos y deberes, que nos referimos, por tanto, a las personas jurídicas, colectivas o morales, las cuales pueden ser de varios tipos, en función de su naturaleza. Entonces pueden ser asociaciones, pueden ser corporaciones, pueden ser fundaciones. Las asociaciones, conjunto de personas físicas. Las corporaciones, entes públicos con fines de interés de carácter general, ayuntamientos. Las fundaciones son conjuntos de bienes, no de personas, de bienes, destinados por el fundador al cumplimiento de determinados fines. Y bueno, y entonces ya vemos que, como nos dice el artículo 29 del Código Civil, que no ha cambiado, la condición jurídica de persona implica que un sujeto tiene personalidad jurídica. Entonces, como ya es persona, hemos nacido, somos persona, tenemos ya personalidad jurídica. Artículo 29 y 30. ¿Qué es esto? Pues la aptitud para ser sujeto de relaciones jurídicas. Desde la perspectiva naturalista de que el derecho está por encima de lo positivizado, pues al fin y al cabo la personalidad jurídica es un atributo esencial del ser humano por encima del derecho positivo y que por tanto el derecho lo que hace es reconocerlo, declararlo. Y desde el punto de vista positivista, de que lo único que existe es lo positivizado, la norma creada, pues ¿qué ocurre? Considera que la construcción jurídica, la personalidad jurídica es una construcción del propio ordenamiento jurídico y no la reconoce como algo preexistente, sino que la ley declara su construcción que queda constituida por el ordenamiento jurídico. Bueno, ya os digo, recalcaros la importancia para desarrollo, para test de este apartado 4, capacidad jurídica, porque desaparece la tradicional diferencia entre capacidad jurídica y capacidad de obrar. Ahora solo existe la capacidad jurídica dividida en dos aptitudes, la aptitud para ser titular y la aptitud para ejercer pues, esos derechos y obligaciones en cualquier ámbito. Pues bueno, cualquier pregunta que tengáis al respecto, me la ponéis en comentarios, descargaros esta modificación en el enlace que os acompaña y que os acompaña en este vídeo. Y bueno, también cambian las preguntas de test que tenéis de otros años, pero bueno, eso no significa que de aquí puedan caer preguntas de test. Claro que sí, por supuesto que pueden caer preguntas de test y caerán. Así que repasar bien. Yo os he puesto en rojo aquellas cosas que considero más importantes, pero no obstante, todo este texto nuevo es importante. Así que repasarlo bien, fijaros bien en qué supuestos hay. ¿En qué supuestos hay apoyo? Pues hay supuestos de apoyo en discapacitados mayores de 18 años. Ese es el supuesto de apoyo. Si tuviéramos que responder a esta pregunta, supuestos de apoyo, ¿cuál sería? Discapacitados mayores de 18 años. Los discapacitados menores de 18 años siguen teniendo su representante legal, su tutor, pero si ya son mayores de 18 años, ya son aptos para ejercer su plena, atentos a esa palabra, su plena capacidad jurídica. Y por tanto, el juez puede apreciar en cualquier momento del procedimiento, de cualquier procedimiento, que el discapacitado necesita esa medida de apoyo. Por tanto, le va a dar esa medida
a buscar conceder esa medida de apoyo para que pueda ejercitar esa capacidad jurídica, ¿vale? Así que, pues nada, muchas gracias por estar ahí, gracias por ver este vídeo, gracias por apoyarme, muchas gracias a las personas que se han dado cuenta de que pues, había cometido este error, que no me había dado cuenta de esta modificación. Y bueno, recalcaros que se trata de algo muy importante para test y para desarrollo. Muchas gracias y nos vemos en la próxima clase. Chao, hasta luego. Nos vemos en la próxima clase que veremos un mega resumen de los temas